Hola, bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves, trabajo con desarrollo de mercado para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de temas básicos de radiofrecuencia. Mucha gente comenta de que, bueno, el micro funciona bien un día, el otro día tengo problemas de radiofrecuencia, problemas de RF. eh, Se ve en las noticias de que el gobierno con el apagón analógico va a cambiar el espectro de RF. Y bueno, el objetivo de este webinario es hablar sobre exactamente los principios básicos para que tengamos la teoría de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer relacionado a radiofrecuencia, especialmente en micrófonos, cuando se aplica a micrófonos inalámbricos y el sistema de monitoreo personal. Hablamos entonces de propiedades básicas de una onda de radiofrecuencia. Voy a hacer muchos paralelos, muchas comparaciones con las ondas de audio, las ondas sonoras, porque son mucho más, eh, digamos, parte de nuestro día a día como sonidistas do que la radiofrecuencia. Y muchas partes son iguales. Y hay algunos detalles que son muy diferentes que son importantes acordarnos de eso. Las características básicas serían la velocidad, la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. Y eso es básico para cualquier movimiento ondulatorio. Eh, la frecuencia es la misma en audio, o sea, cuántas veces el ciclo se repite por segundo. La única diferencia que vamos a ver que trabajamos en frecuencias mucho más altas, ¿no? Porque nosotros nos ubicamos mucho en el rango de UHF, entonces trabajamos de 470 millones de ciclos por segundo hasta algunos billones o 1.000 millones, depende de dónde estás, de ciclos por segundo. La amplitud es la intensidad, o sea, tiene mucho que ver con la potencia de transmisión. Y básicamente, como toda medición de intensidad, cuanto más se aleja de la fuente, más débil se queda. O sea, la amplitud baja cuanto más lejos estoy de la fuente o de la antena transmisora. La velocidad y la longitud de onda son dos temas muy importantes y están íntimamente relacionados. La velocidad de transmisión es la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. Eso es bien diferente de la de audio, porque la velocidad de audio son 340 metros por segundo. Eso hace con que el cálculo de la longitud de onda, usando la misma ecuación, el resultado sea diferente, porque el cálculo lleva como uno de los componentes importantes la velocidad. Y la longitud de onda es básicamente el tamaño físico de la onda. Nosotros no podemos ver la onda, pero si tuviéramos la oportunidad de verla, la vemos en su longitud completa. O sea, si es una onda de 1 metro, le vemos 1 metro hasta que se repita. Si es una longitud de medio metro, vamos a verla por medio metro hasta que se repita. La ecuación de la onda es básicamente, significa que la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad e inversamente proporcional a la frecuencia. O sea, cuanto más alta la frecuencia, más corta es la longitud de onda. Cuanto más baja la frecuencia, más larga va a ser la longitud de onda. Y la velocidad es una constante, porque la velocidad es la velocidad de propagación. Entonces, en el rango de UHF trabajamos con millones de hertz. Y de cierta forma, la velocidad son millones de metros. Entonces, básicamente tenemos una fórmula, una ecuación que es que la longitud de onda es 300 por la frecuencia, dividido por la frecuencia. Si agarramos, por ejemplo, 300 megahertz,
vamos a tener 1 metro de longitud de onda. Normalmente los micrófonos inalámbricos que trabajan en el rango de UHF vamos a trabajar entre 470 y 690. Si estamos en este rango, un buen promedio sería un 600 MHz. Entonces podemos decir que la mayoría de las veces estoy trabajando con una longitud de onda de cerca de medio metro. Hay un buen truco para saber cuál la longitud de onda. Cuando agarramos una antena que viene con el equipo, es una antena omnidireccional. Dependiendo del equipo, viene con una antena que es más gordita en la parte de abajo y cuando va llegando a la punta se queda más delgadita. Esta es llamada la antena de media onda. En los productos Shure UHF va a estar debe tener como 30 centímetros más o menos. Si quieres saber la longitud de onda, un promedio de la longitud de onda, básicamente dobla el largo de la antena. Entonces vas a tener la longitud de onda. Como el equipo trabaja en un rango, tiene lo que llamamos una banda de sintonía, no estamos hablando de una longitud de onda precisa, pero en un promedio. Y lo que es importante, porque para nosotros no hay que saber milimétricamente cuál es la longitud de onda, pero es muy importante tener una idea para saber con relación a la propagación, con relación a los obstáculos, si voy a tener problema o no con esta longitud de onda. ¿Okay? Entonces, para nuestros ejemplos y hasta para muchas de las aplicaciones prácticas, si asumimos que estamos con una longitud de onda de medio metro, estamos bien cerca si trabajamos en el rango de UHF. Hablando un poquito de propagación, entonces. Si necesitamos que la onda va de un punto A a un punto B, es muy importante que la antena transmisora vea la receptora todo el tiempo. Entonces, la antena de transmisión tiene que ver su micrófono el tiempo todo o su in-ear el tiempo todo. Su micrófono tiene que ver la antena de recepción el tiempo todo. Eso es muy importante. Entonces, uno pregunta, bueno, pero ¿cómo lo hago entonces si mis micrófonos están en un rack en otra sala? Bueno, hay que poner un cable y poner la antena en la misma sala donde está el micrófono. O sea, la antena siempre tiene que estar en la misma sala donde está el micrófono, siempre mirando el micrófono el tiempo todo. Hay que estar bien ubicada para que si uno camina por el escenario o por el altar, en otros lugares del teatro, la antena siempre esté en línea directa con el receptor o el transmisor. O sea, la antena transmisora y la antena receptora siempre en línea directa, sin ningún obstáculo. ¿Y qué son obstáculos para radiofrecuencia? Radiofrecuencia tiene un componente eléctrico que es el más importante para nosotros. Y este componente eléctrico se puede debilitar con obstáculos. Obstáculos que sean conductores de electricidad. Entonces, todo que es metal es automáticamente conductos de electricidad y va a ser un obstáculo para radiofrecuencia. Lo que son personas, nuestro cuerpo absorbe radiofrecuencia porque nosotros conducimos electricidad. Entonces, cuando la radiofrecuencia pasa por nosotros, se debilita. Y se pasa por varios, se debilita mucho. ¿Cómo hacemos la propagación? Si tenemos un objeto, un obstáculo, nuevamente de metal o conductor de electricidad, pero el tamaño es más pequeño que la longitud de onda, ese obstáculo básicamente no existe. Entonces la radiofrecuencia pasa
por ese obstáculo sin interferencia. Ejemplo, si estoy transmitiendo, estoy recibiendo la señal de un micrófono y hay por ejemplo, un soporte de partitura a frente del cantante, ¿no? Si el soporte es más pequeño que la longitud de onda, va a ser, mismo que sea de metal, no me hace problema ninguno. Pero si el obstáculo está mayor que la longitud de onda, lo que va a pasar es que el RF se refleja en el obstáculo. Entonces, en la parte de atrás del obstáculo no tengo RF. Un buen ejemplo de eso serían las pantallas de LED. En todos los escenarios, las iglesias, las televisoras, hoy tenemos muchas pantallas de LED. Y el LED es un elemento semiconductor. Entonces, se bloquea la señal de RF. Entonces, si tengo una pared que es completa pantalla de LED y una antena por detrás de esta pared, no me llega señal ninguno de RF. Pero también cómo lo hacemos con relación a aperturas. Si la apertura es más pequeña que la longitud de onda, para la radiofrecuencia es como si fuera una pared sólida. Entonces no pasa el RF. Básicamente se bloquea, se refleja de la misma manera que si fuera un metal completo. Si la apertura es mayor que la longitud de onda, entonces el RF pasa por esta apertura. Mismo que sea una apertura en un obstáculo de metal. Entonces, un gran ejemplo de este tipo de efecto, si estamos en un escenario, por ejemplo, son los soportes de las luces. En un escenario normalmente son de aluminio, que es altamente conductor de electricidad. Y el espacio que tenemos entre las barritas de metal no es suficientemente grande para pasar la radiofrecuencia. Entonces, si lo pongo una antena en el truss de luz y voy con el micro atrás del soporte, me va a bloquear el RF. ¿Okay? Toda vez que estoy hablando de bloquear, de interferir, estoy hablando de línea directa. Puede ser que uno llegue atrás de un truss de luz y empiece a hablar en el micro y se recibe, porque va a recibir por reflexiones en otros lugares, pero no en línea directa. Cuando hablamos de radiofrecuencia, siempre tenemos el tema espectro. Y unos ya me preguntaron, ¿qué es el espectro? Estamos hablando de fantasma. Y no, básicamente el espectro es el espacio que tenemos de transmisión de radiofrecuencia. Se puede hacer una comparación con una carretera. Entonces, si tengo una carretera de, no sé, 4 carriles que va de un pasillo a otro, esta distancia entre un pasillo y otro es lo que llamo de ancho de banda. Entonces puede ser el espectro total, o puede ser el rango de UHF, o puede ser más pequeño que el rango de UHF, o puede ser el ancho de banda que tiene mi equipo. Si en esta carretera lo pongo 4 camiones y que van de un pasillo a otro, son 4 informaciones que estoy pasando y están ocupando mi ancho de banda todo. Si saco los 4 camiones y le pongo un montón de bicicletas, el ancho de banda sigue el mismo, pero tengo mucho más información diferente porque son mucho más delgaditas. Entonces, esto pasa también con los micrófonos. Hay micrófonos que ocupan mucho espacio, hay micrófonos que ocupan muy poco espacio. Es muy caro desarrollar y hacer un circuito de micrófono que ocupe poco espacio y que siga trabajando bien. Por eso normalmente lo que vas a ver es que los micros son más caros cuanto más canales se puede usar al mismo tiempo. Entonces, si agarro un micro que puede usar 60 canales,
va a ser más caro do que uno que puede usar 10 canales. Y si uno no te dice cuántos canales puedes usar, ojo, porque no debe ser mucho. Si fuera mucho, te diría. Eso es básicamente el espectro por aplicación desde 3 kHz a 300 GHz. Cuanto más baja la frecuencia, más larga necesitas una antena más larga. Pero la señal llega más lejos. Por el otro lado, cuanto más alta la frecuencia, más pequeña es la antena. Y la señal te compacta mucho más datos, porque para transmisión de datos el más importante es cuántas veces se cambia por segundo, o sea, la frecuencia. Porque a cada pulso, lo que sería un pulso de clock o algo así, se manda información. Entonces, cuanto más alta la frecuencia, mejor para transmitir datos. Eso hace con que el rango de 300 MHz a 3 GHz sea un espectro muy valioso. ¿Por qué? Porque es un buen promedio entre el tamaño de la antena, la distancia que voy a llegar y cuánto de datos que puedo usar. Entonces, ese es el rango donde la mayoría de las comunicaciones ocurre. Entonces, ahí está todo lo que son los canales digitales, todos los canales de televisión UHF, están todo lo que es telefonía móvil, de todos los tipos de celular, todos están dentro de este espectro. Las bandas más populares para los inalámbricos son el VHF de televisión, porque siempre, si te acuerdas, y bueno, puedes ver eso en países que todavía tienen VHF, donde tiene el canal 2 y el 4, no tiene el 3. Donde tiene el 7, no tiene ni el 6 ni el 8. O sea, hay un canal abierto entre un canal ocupado. Y eso pasa en UHF también, en análogo. Y esto ayuda a ubicar los micros. Pero el VHF siempre tuve un par de problemas que estaban relacionados a la longitud de onda, que es demasiado grande, entonces se bloquea muy fácil. Y el tema de las antenas, que necesitan antenas grandes. Entonces los micros se quedaron muy populares en el rango de UHF, porque si estábamos con tele análoga, seguíamos con el mismo tema de tener un espacio entre los canales de televisión y las antenas son más cortitas, más fácil de movilidad y en la longitud de onda más pequeña, no tantos los obstáculos, ya especialmente las aperturas, no causan tanto problema. El rango de 900, hay dos bandas que se puede usar en el rango de 900, pero son muy angostas, entonces no se puede meter muchos micros al mismo tiempo. Y el rango de 2.4 GHz es un rango muy utilizado para comunicaciones, es un rango donde está el Wi-Fi y el Bluetooth. Entonces, imagínate que hace un tiempo los inalámbricos digitales que funcionaban en este rango estaban bien, era una buena alternativa, pero hoy con la cantidad de Wi-Fi que existe, es muy difícil operar los micros de 2.4 GHz en múltiplos. O sea, si necesito 8 micros, 10 micros en el rango de 2.4, voy a tener un súper problema. Hasta 3, 4, no tanto. Hablando un poquito de antenas. Las antenas son necesarias porque las antenas son los equivalentes a los parlantes en audio, o sea, son donde se emite la radiofrecuencia, pero también son equivalentes a los micrófonos en audio porque es donde se recibe la radiofrecuencia. Y de la misma manera que un parlante y un micrófono son muy similares en términos de transductores, las antenas también. Las antenas, la verdad, son idénticas. La misma antena se puede usar para transmisión o para recepción. Varios tipos de antena, como ven en la pantalla.
Las omnidireccionales pueden ser de 1/4 de onda, que ahí está la más chica. Pueden ser de media onda de banda angosta o de media onda de banda larga. Las antenas, una de las grandes características de las antenas de media onda con relación a las cuarto de onda es que las antenas de media onda, como ven, tienen una parte gordita, que sería, digamos, el polo negativo, y una parte más estrecha, más angosta frente, que sería el polo positivo. Entonces es una antena completa. La antena de media onda tiene solo la parte pequeña, porque utiliza el tierra o la conexión negativa del chasis del equipo como parte de la antena. Un tema importante con eso es que si lo conecto a un cable entre la antena y el equipo, en la antena de media onda no hay problema ninguno, pero en la antena de cuarto de onda el cable pasa a ser parte de la antena. Y esto me cambia un par de cosas, especialmente la frecuencia, lo que llamamos la frecuencia de resonancia o la frecuencia óptima de la antena. Entonces es un tema. Siempre que vamos a usar antenas afuera del equipo, utilizar siempre las de media onda, nunca las de cuarto de onda. Las direccionales, como el propio nombre dice, valorizan lo que viene en una determinada dirección y rechazan lo que viene en otra dirección. Esto puede ser útil tanto para transmisión como para recepción. Tenemos básicamente dos tipos de direccionales, lo que llamamos de log periodic, que es la oreja de elefante, la pata de pato, aleta de tiburón, tiene todos los nombres, y las helicoidales. Vamos a ver un poquito más de detalles de cada una de las antenas. Las omnidireccionales, como el propio nombre dice, captan y transmiten en todas las direcciones. Pero una antena omnidireccional no es necesariamente omnidireccional en todos los sentidos. En el gráfico de la izquierda es como si estuviera mirando para la punta de la antena, o sea, mirando por arriba. Entonces, toda la parte lateral de la antena capta igual. Pero en el gráfico de la derecha es como si la antena, de la manera que está en el dibujo, la puedo sobreponer sobre este gráfico. O sea, el punto que más capta es el punto donde se juntan los dos elementos. Ese es el punto que tiene mayor captación. Entonces, ¿qué es importante de eso? Si quiero apuntar una antena al micro, hay que apuntar el lado de la antena para el micro y no la puntita. Porque la punta es la parte que menos eficiencia tiene. El tema de banda ancha es algo importante en todas las antenas. La antena que viene con los equipos normalmente tiene un ancho de banda de 60 a 80 MHz, dependiendo de la antena. Entonces, la antena que funciona para un grupo de frecuencias no funciona bien para otro grupo. No es que no va a funcionar nada, sí funciona, pero no tiene la misma eficiencia. Las antenas direccionales log periodic también son de banda ancha, tienen 120 de ángulo de cobertura. La manera que funcionan es que se mira, hay una línea blanca justo abajo donde está el logo de Shure. Ese sería el tierra. Imagínate que tenemos varias antenitas del tierra a la parte superior y varias antenitas del tierra a la parte inferior. Si la señal llega por la frente, que es la parte más estrecha, más pequeña, esas antenitas se combinan de una manera constructiva y la amplitud de la señal aumenta mientras se combina con todas las antenas. Sí, esto es para la señal que llega por la parte más estrecha. ¿Okay? Entonces se amplifica. Al revés, si la señal llega por la parte más ancha,
se va a combinar destructivamente. O sea, cuanto más combina con las antenas, más la amplitud de la señal disminuye. Entonces, lo que hace con que la antena valorice lo que viene por la parte angosta y rechace lo que viene por la parte más abierta, más larga de la antena. ¿Okay? Como siempre decimos, las antenas pueden ser tanto de transmisión como de recepción. Entonces, si es una antena de transmisión, yo puedo ubicarla de manera que transmita bien el señal de los monitores inalámbricos. Si es una antena de recepción, puedo ubicarla de manera que reciba bien la señal de los micrófonos. Las antenas direccionales helicoidales tienen unas características interesantes. Son muy angostas y tienen un ángulo circular. O sea, son 60 grados de cobertura directo. Entonces son antenas que son buenas para apuntar, especialmente cuando el objetivo está lejos. No son antenas muy recomendadas para usar en escenarios pequeños, porque como su ángulo de cobertura es muy pequeño, muy estrecho, si tengo un micro, por ejemplo, o un in-ear que está muy cerca de la antena, pero no está exactamente en el eje, ya no va a estar en el rango de cobertura de la antena. Esa es una antena muy utilizada como antena transmisora de sistemas de monitoreo. Tiene una característica importante que es la polarización. La polarización de una antena omnidireccional o de un log periodic es en el sentido del eje eléctrico de la onda. Entonces, lo que significa eso es que si la antena transmisora está en la vertical, la receptora tiene que estar en la vertical también para tener la mejor transferencia. Si la transmisora está en la horizontal, la receptora tiene que estar en la horizontal también. Con esta antena helicoidal, la polarización se cambia como si fuera un tornillo. Entonces, no importa si la receptora esté en la horizontal o la vertical, en algún momento va a estar bien polarizado. Entonces, no existe problema de polarización con esta antena. No se usa tanto para micros, se usa mucho más para in-ears, simplemente porque la log periodic funciona tan bien para micros y es más fácil de trabajar, ¿no? Más pequeña para transporte y todo. Y la helicoidal no puede ser activa. Ese es un tema importante con relación a las antenas. Hablamos mucho de que las antenas son tanto transmisoras como receptoras, pero las antenas activas, que son las que tienen un amplificador para compensar la pérdida que tenemos en el cable, el amplificador sí tiene una dirección de trabajo. Entonces, las antenas activas siempre tienen su amplificador de manera a amplificar lo que llega por la antena. Entonces, si conectamos una antena activa a un in-ear, es más o menos como conectar un micrófono a la salida de parlantes de un amplificador. O sea, está al revés. Muy importante entonces que antenas activas son solamente para micrófonos. Nunca utilizamos antenas activas para in-ears, para monitoreo. Las antenas pasivas pueden ser usadas tanto para monitoreo como para micrófonos. ¿Okay? El último tema importante son los cables. Si voy a poner antenas externas, necesito cables para conectar estas antenas. Estos cables son cables de 50 ohms. Cuando hablamos de la captación de la señal que viene por una antena, estamos hablando de una corriente, un voltaje muy, muy pequeña. Entonces, cualquier pérdida va a ser una debilidad grande en esta señal. Entonces, primera cosa es que la impedancia tiene que estar completamente cierta en toda la cadena. Los cables son cables de 50 ohms.
Entonces, cables de radiofrecuencia para inalámbricos son de 50 ohms. Los cables que usamos para video, este que llega en su casa, que conecta la antena a la tele o a la caja de cable, son todos de 75 ohms. Lo que pasa es que tengo mucho más pérdida en estos cables. Básicamente, la resultante es que si tengo un cable muy largo de 75 ohms, básicamente en el receptor no va a llegar señal ni uno. El cable le va a comer toda la señal. Se recomienda 5 dB de pérdida máximo en el cable. Pero uno pregunta, ¿cómo sé qué pérdida tengo en mi cable? Bueno, nosotros usamos cables. Shure no es una empresa de cables, ¿no? Somos una empresa de micrófono. Y entonces compramos nuestros cables de una empresa que se llama Belden, que son cables de altísima calidad, pero hay otros proveedores. Cada proveedor de cable de RF, si buscas en internet y le preguntas ahí a Google, ¿cuál es la pérdida de mi cable modelo no sé qué en 500 MHz? Normalmente te vas a ver una tablita como esta que está en la pantalla que dice, dependiendo del tipo de cable, cuál es la pérdida por metro para cada frecuencia. Cuanto más alta la frecuencia, más alta la pérdida. ¿Ok? Entonces, como hablamos que nuestro promedio ahí es medio metro de longitud de onda, 600 MHz es un buen promedio de frecuencia. Si analizamos esta tabla, si mira la tercera columna de la derecha a la izquierda, pérdida 600 MHz de B por 10 metros. Entonces, el primer, que sería el RG58, tiene 5.2 dB de pérdida para cada 10 metros. Esto significa que si mi idea es mantener la pérdida hasta 5 dB, 10 metros para este cable es mi límite. No puedo tener un cable más largo que 10 metros. Si necesito un cable más largo que 10 metros, mira, si voy a un RG8U, que es el último, o si voy a un RG213, voy a tener muy cerca de 5 dB para 30 metros. Entonces, esto ya ayuda bastante. Entonces, es muy importante utilizar los cables correctos. Si necesitas más o se tiene un cable muy largo y te da más pérdida, puedes usar un amplificador para compensar esta pérdida. Este amplificador puede estar en la antena, o sea, si es una antena activa para micrófonos, o podemos ubicarlo en el medio. Si utilizamos dos cables, tenemos un amplificador que se llama el UA830, que básicamente junta dos cables y tiene 3 dB o 10 dB de ganancia para eso. Un otro punto importante es cómo alimentamos estos amplificadores y estas antenas activas, ¿no? Cada equipo tiene un DC de 12 voltios en el conector de antena y esto alimenta el amplificador de las antenas activas. Pero no todos los inalámbricos tienen esta posibilidad. El BLX, el SLX y el QLXD de Shure no tiene. Los otros de la línea sí tienen. Pero todos los distribuidores de antenas sí tienen esta alimentación. Entonces, si estoy usando múltiples micrófonos con un distribuidor de antena, no tengo problema ninguno de usar antenas activas para compensar la pérdida en los cables. Yo diría que los puntos fundamentales de una buena ubicación de antena para evitar cualquier problema de inalámbricos son ubicar las antenas en el mejor lugar donde cualquier movimentación del escenario, la antena va a tener una línea directa con el transmisor y utilizar para eso cables de baja pérdida. Si hace esto, vas a arreglar como 80% de sus problemas con micrófonos inalámbricos. Los otros 20% lo arregla haciendo una buena coordinación de frecuencia, que es encontrar la frecuencia cierta. Esto tenemos un otro webinario después para hablar del tema de coordinación de frecuencia. ¿Okay? Bueno, como siempre, abrimos a preguntas.
Si necesitas algo que es un poco más elaborado, necesitas una respuesta más complicada o que si yo necesito tiempo para investigar algo, mándame un email neves-adinaldo@shure.com y ahí seguimos con el tema. Ya tengo un par de preguntitas acá que voy a contestarlas. Me preguntan sobre un dato que está en la diapositiva que dice que las antenas omnidireccionales tienen 2.14 dB de ganancia. Esto es una ganancia, se ve, es dBi. En la verdad, el dBi significa que es comparación a una antena isotrópica. La antena isotrópica es un modelo matemático, no es una antena física. Entonces, comparado con este modelo matemático, la antena omnidireccional tiene 2.14 dBi. Okay. La pregunta es si puede usar un UA830 entre dos cables de 30 metros, que sería el UA8100, conectados a un in-ear. La respuesta es no. Probablemente te vas a o va a quemar el UA830 o la verdad lo va a distorsionar y generar un montón de intermodulaciones. En verdad, el 830 ni va a se prender porque el PA421 no tiene la tensión que necesita el 830 para funcionar. Entonces, no hay cómo aumentar la potencia de transmisión o amplificar la salida del in-ear. Hay que usar cables del máximo de 30 metros justamente para evitar que tenga pérdida en la antena. ¿En qué caso se requiere un UBS-T? El UBS-T es una T de Shure que le permite enviar un DC a una línea de RF para amplificar antenas y amplificadores de línea. Y ese es justamente cuando necesitas. Si tienes un micro, por ejemplo, un SLX o un QLXD y quieres usar una antena activa, necesitas un UBS-T para enchufarlo y enviar DC a la antena. Okay. Este es cuando necesitas el UBS-T. O si estás usando muchos amplificadores y si usas más que dos amplificadores, la corriente que tiene el equipo no es suficiente para más que dos amplificadores. Entonces puedes usar un UBS-T también para aumentar eso. Los programas, nosotros no certificamos técnicos de RF, pero tenemos un programa que se llama el AWS, que es Advanced Wireless Seminar, que es una certificación que te da puntos para Infocom y es una certificación grande de RF, que es el día completo. Ya lo hicimos una vez en Colombia y probablemente este año va a ser una más. La gente de Yamaki te puede ayudar con las fechas. No tenemos fecha programada todavía, pero vamos a tener. Me preguntas el mejor UHF o VHF. Bueno, hoy en día con los equipos que existen, que yo sepa, los equipos VHF son todos más antiguos y le van a usar mucho más ancho de banda. Las antenas son grandes. Por los equipos que existen hoy, yo diría el UHF está mucho mejor. Pero hay posibilidad de que en el futuro tengamos productos VHF, pero con la tecnología moderna. Y entonces, si el VHF está más limpio, puede ser que el VHF sea mejor. ¿Qué pasa si mezclo dos tipos de antenas distintas en una misma base? Imagino que sea un mismo receptor. Si utilizas una antena, es un sistema de diversidad, o sea, nunca utilizas las dos antenas al mismo tiempo, la verdad. Cuando una falla, se vas a utilizar la otra. Si existen dos antenas
dependiendo, la mayoría de los equipos, el ideal es que mantenga igual para que el circuito de diversidad funcione bien. Pero no te hace mucho problema que se pone una direccional o una omnidireccional del otro lado si necesitas. Pero hay que saber que el sistema va a favorecer una por la otra, dependiendo de ubicación y de varias cosas. Entonces, la eficiencia en la mayoría de los sistemas no va a ser la misma. Si utilizas un Accent o un HFR, no hay problema ninguno porque el propio sistema ya compensa por eso. Entonces, puedes tener cualquier tipo de mezcla de antena de un lado a otro. Sí, yo a este momento no sé exactamente dónde conseguir la certificación o dependiendo de qué tipo de certificación necesitas en RF. Eh, los materiales conductores y no conductores no afectan diferentes frecuencias, o sea, afectan a todas las frecuencias. Si es conductor, va a reflejar el RF y va a ser un obstáculo para el RF. Si no es conductor, va a ser transparente el RF. Entonces, todo lo que hablamos empezando el webinario, cuando hablamos en la parte de propagación, es relativo a equipos conductores o obstáculos conductores de energía. Si se ubica en cualquier micrófono, independiente de ser un PGX o un SLX, uno encima del otro y las antenas muy cercas, siempre vas a tener problema porque una antena saca la eficiencia de la otra. Entonces, el ideal sería usar distribuidores de antena. El PGX no te permite porque las antenas son fijas. Pero una antena cerca de la otra, muy cerca de la otra, siempre una roba eficiencia de la otra. Entonces, en general, tenés más problema, chance de problema con eso. Si te corta la señal a corta distancia, hay dos temas que son importantes. Uno, puedes tener una obstrucción a corta distancia o puedes tener una interferencia que esté cerca o si dependiendo de la potencia de transmisión lo que puede ser es que esté saturando, si estás demasiado cerca del receptor, te va a saturar la entrada del receptor generando intermodulaciones y ahí se corta. Eso es importante cuando tienes antenas activas o cuando tienes transmisores de mucha potencia. Hay que bajar la potencia y bajar la ganancia de las antenas para evitar que se sature cuando esté muy cerca del equipo. Los sistemas de 2.4, imagínate que, como hablamos, estamos hablando de cables, ¿no? La pérdida es proporcional a la frecuencia. Imagínate cuánta pérdida va a tener en un cable de 2.4 GHz. Entonces, ese es un tema muy importante cuando nosotros no tenemos ni un sistema que trabaje en 2.4 y que tenga antenas, posibilidad de antenas externas. Tenemos el GLXD que trabaja en 2.4, pero es un sistema hecho para trabajar para los músicos que van a estar muy cerca de sus equipos. No es un sistema para meterle una antena. Cualquier cable que se ponga en 2.4, que no sea un cable extremadamente de baja pérdida, que probablemente va a ser muy caro, te va a causar problemas en los sistemas de 2.4. Además, todo el tráfico de Wi-Fi hace con que la banda sea muy difícil de usarlas. Si la pérdida en el cable está mayor de 5 dB,
hay la posibilidad de amplificar con boosters o con el amplificador de línea o con una antena activa para compensar esta pérdida. Si estás 6 dB, no te va a hacer mucha diferencia. Y también todo depende de que si para tener esta pérdida llegaste cerca o suficiente del transmisor, no vas a tener problema. El mayor problema es que cuando usas un cable muy largo y todavía está muy lejos del transmisor, entonces cualquier dB de pérdida te puede interferir. En este caso, la amplificación te ayuda. Yo hoy no utilizaría sistemas de 2.4 para aplicaciones profesionales. Esa es mi opinión. Las intermodulaciones, ese es un tema para el webinario de coordinación de frecuencia. Pero para ser rápido en eso, las intermodulaciones sí afectan los micrófonos y si la intermodulación está en una frecuencia donde está ubicado un micrófono, sí se puede cortar. Y el secreto para evitar eso es hacer una buena coordinación de frecuencia. Y cuanto más lineal fuera el equipo, menos intermodulaciones vas a tener. Antenas de marcas distintas, la verdad, las antenas no tienen preconcepto. O sea, los sistemas trabajan con antenas de otras marcas sin problema ni uno. Lo que hay que certificarse es que cuando utilizas, por ejemplo, una antena activa, si el voltaje que un equipo entrega al cable de antena es el voltaje que la antena acepta, y también si el ancho de banda de la antena es compatible con tu banda de sintonía del micro. Si esto está bien, no hay problema de cambiar. Lo que está escrito, el logo, no hace diferencia ni una. Hay cables que tienen menos pérdida que un RG213. Yo no sé si vas a querer usarlos, porque normalmente son demasiado grandes. Son cables que se usan muchas veces para enlace de microondas y cosas así, pero hay cables de bajísima pérdida en el mercado. Son caros y son más difíciles de trabajo, pero sí hay. Yo no recomiendo utilizar sistemas en 2.4 para aplicaciones profesionales. El Estados Unidos ahora, el FCC está, yo no voy a entrar mucho en eso, probablemente no, eso no va a afectar a Latinoamérica y como este es un webinario básicamente para Latinoamérica, pero la FCC está estrechando más todavía el espectro en Estados Unidos y hay bandas de 600 que no se va a poder usar en Estados Unidos también. Pero esto no debe afectar a Latinoamérica al menos en los próximos 10 años. Entonces no es un tema que vamos a discutir mucho. Si utilizas un SLX y no tiene un sistema de antena, si es uno solo equipo y no tiene distribuidor, el ideal es que use antenas pasivas. Pero si vas a tener un distribuidor, puedes utilizar antenas activas mismo con el SLX sin problema. Bueno, me pregunta algo de sin antena. Sin antena un inalámbrico no funciona. Hay que tener la antena. Pues no hay que ser la antena externa, pero al menos la interna hay que tener. Para monitorar las frecuencias en el Mac, para cálculo de frecuencias y todos, el Wireless Workbench o WWB es un software de Shure que es gratis y se puede descargar del sitio de Shure. Básicamente busca por WWB y te va a llegar ya el enlace para descarga. El bueno es que es gratis y te hace todo el cálculo. Hay otras opciones pero son en el mercado, pero son opciones pagas.
No hay un número máximo de micros para la antena, una sola antena captar. Hay como trabajar con 80 micros o algo así con una sola antena. Es una cuestión de hacer la propia distribución, usar los cables y los distribuidores de antenas ciertos para todos los receptores. Normalmente lo que va a pasar es que cuando llegas en este número, en esta cantidad de micrófonos, vas a usar bandas distintas. Entonces, la distribución tiene que ser muy bien hecha para evitar cualquier problema, pero no hay un límite. Es posible filtrar señal de radio, es muy normal eso. El propio equipo, cuando tienes un equipo que tiene salida de RF, esta salida ya es filtrada a su propia frecuencia. Ok, ahora filtrar interferencias es algo muy complicado. La línea BLX no tiene antenas externas, las antenas son internas con excepción del BLX-R que te permite conexión de antenas externas también. Entonces las antenas del BLX están dentro de la caja, como ves la caja del BLX es plástico, entonces no afecta eso, pero el receptor tiene que estar siempre en línea con el micro y esto vale para todos los micros que no sacan la antena también, que el receptor total tiene que estar cerca de donde está el micro. Me pregunto si se puede conectar los micrófonos inalámbricos al sistema con los in-ears. No, de manera ninguna. El distribuidor de antena de un micro inalámbrico es un distribuidor. Recibe antena y distribuye a varios. En el in-ear es un combinador. Recibe varios y combina en una sola antena. Y en verdad los in-ears tienen que estar el más alejado posible, las antenas de in-ear el más alejado posible de las antenas de los micros. Si estás con la antena bien ubicada, estás a una distancia pequeña y todavía te corta, es un problema de frecuencia. Necesitas encontrar la frecuencia cierta porque puedes estar en una frecuencia de un canal de televisión y entonces vas a tener una relación sin ruido muy mala. Entonces hay que cambiar la frecuencia y encontrar una frecuencia buena, limpia. El mismo pasa cuando tienes micros que se cortan a una pequeña distancia, como 10 metros, en el caso del ejemplo que me dieron de una SLX, también normalmente es un tema de coordinación. Si el módulo está en una cabina tras un vidrio, no es un tema el vidrio, pero es un tema la moldura, o sea, el soporte del vidrio. Si el vidrio es más pequeño que la longitud de onda y el soporte es de metal, vas a tener problemas con eso. El seminario que hacemos de certificación de Infocom se llama Advanced Wireless Webinar Seminar, o sea, Seminario Avanzado de Tecnología Inalámbrica. La antena UA864 es una antena muy enfocada en la parte de aplicación porque es una antena que es muy invisible, se parece con un punto de acceso de Internet, blanquita. Normalmente se usa para ambientes corporativos, en shows o en ambientes más amplios, no es tan fácil de ubicarla, pero es una antena que funciona muy bien para ambientes corporativos.
El tema del largo versus el ancho en obstáculo, yo voy por la manera más segura. Si uno del largo o el ancho es mayor que la longitud de onda, ubica la antena o saca el obstáculo. Es la mejor manera. Las antenas siempre tienen que ser ubicadas el más cerca posible de los transmisores. ¿Okay? El límite, en la verdad, son más o menos 3 metros. Yo nunca llegaría más cerca que 3 metros. Pero tampoco necesito, si estoy más cerca que 3 metros, lo pongo un cable, no necesito un micro inalámbrico. Pero el ideal es que las antenas estén el más cerca posible de los micros. Entonces, si llegamos a 10 metros, si llegamos a 5 metros o si llegamos a 20 metros, no hay problema, pero hay que estar siempre bien ubicada, viendo el micro el tiempo todo. El tema de usar inalámbricos en auditorio y hacer escaneo de frecuencia no es tanto por cuando se llena de gente o no. Si las antenas están bien altas, la gente no va a hacer interferencia. Pero el tema es que muchas veces tenés prensa y la prensa trae sus propios micrófonos. Entonces, por eso es importante hacer un barrido de los micrófonos justo antes de empezar el evento para evitar que ubique su micrófono en la misma frecuencia que ya está un reportero y ahí no va a funcionar. La separación de antenas para diversidad tiene que ser un mínimo de un cuarto de onda. Entonces, un mínimo ahí de 30, 40 centímetros está bien. A más que eso, te ayuda en la ubicación, pero no hace tanta diferencia en la diversificación. Si el SLX te pierde la señal a 5 metros, o es porque la antena está bloqueada por un obstáculo, o estás en una mala frecuencia. Hay que encontrar una mejor frecuencia. Nuestros GLXD que trabajan en el rango de 2.4, recomendamos utilizar un máximo de 4 micros al mismo tiempo por una cuestión del tráfico de Wi-Fi que normalmente se encuentra. Y normalmente el más cerca posible del fuente. O sea, es bien complicado, especialmente con la cantidad de Wi-Fi que tenemos. Wow, estamos con un montón de preguntas y estamos sin tiempo porque necesitamos cerrar el webinario ahora. Les pido que me envíen las preguntas por correo en neves-adinaldo@shure.com para poder contestarlas independiente y directamente a cada uno. ¿Ok? Muchas gracias por atender más un webinario de Shure. Que tengan un lindo final de semana. Nos vemos en el próximo webinario. Gracias.